No les voy a pedir que se pongan nuevamente de pie. Vamos a compartir en este momento el mensaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y como ustedes saben, pueden sentarse. Estamos ya en el segundo domingo de la Cuaresma. Un tiempo súper especial, un tiempo súper hermoso en el cual estamos viviendo. En un tiempo en el cual nos recogemos como pueblo de Dios para confesar al Señor, para hablar al Señor de cada uno de nuestros asuntos. Pero en lo personal, estamos frente a uno de los tiempos, a uno de los pasajes más hermosos de la Escritura, del Evangelio, porque es un texto que nos habla mucho de la realidad de la presencia del Señor en nuestras vidas. Y es un texto que está plagado de muchas cosas interesantes que vamos a descubrir en esta mañana, porque en el proceso de conversión, todos los que hemos estado, todos los que han pasado, creo que todos los que han pasado ese proceso de conversión, estamos llamados. Y que por la gracia de Dios podamos tomar conciencia de uno de estos sucesos tan tremendos en la Escritura. Y que en este día salgamos por ese lugar, transformados por el Señor y por su palabra. Yo les invito a buscar en sus Biblias en Mateo capítulo 17. Y vamos a leer del verso 1 al verso 9. Muy interesante. Me dicen amén cuando lo tengan. Mateo 17, del verso 1 al verso 9. Y vamos leyendo en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor que en aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña muy alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien que está aquí. Si quieres haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, mi predilecto, escuchadle. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolo les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Señor y Dios, en este momento presentamos tu palabra ante tu pueblo. Te pido, Señor, que tú selles los labios a tu siervo y que sea tu palabra por sí misma, guiada por tu Espíritu Santo, que toque a cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, estamos ante uno de los pasajes más hermosos de la Escritura. Estamos ante uno de los pasajes, por lo menos en lo personal, que me habla mucho cada vez que lo leo, cada vez que medito en él, y espero que cada uno de nosotros también, porque habla de esa experiencia. Pero para entender un poco el texto, vamos a tener en cuenta algunos símbolos que aquí se explican, porque ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿qué es lo que significa esto? La montaña, y qué es lo que significa Moisés y Elías y las tiendas. Yo sé que para muchos de nosotros puede parecer un poco complicado entender esto. Y yo quiero que entendamos un poco el contexto, que entendamos un poco la simbología que esto encierra. Y es que cuando hablamos de la montaña es vista como ese lugar de revelación, de manifestación de Dios. Cuando usted piense, cuando usted ve en la Biblia que se habla de la montaña desde el Antiguo Testamento, usted está viendo que significa lugar de revelación, lugar de manifestación de Dios. Cuando vemos la parte de Moisés y Elías, significa la ley y los profetas. ¿Quién escribió el Pentateuco? Que sí, que son los 5 libros de la ley. ¿Quién lo escribió? Moisés. Y cuando vemos entonces a Elías, ¿verdad?,
¿quién fue Elías? El profeta. Entonces, lo que significa subir a la montaña, subir a la presencia de Dios, la manifestación de Dios, y lo que significa entonces la presencia de Moisés y Elías, la ley y los profetas. La blancura también tiene un significado bien especial, que es el signo de la divinidad. La voz del Padre, también para decirnos que es su Hijo amado y que a Él y solamente a Él es el único al cual nosotros tenemos que escuchar. Amén. Solamente al Hijo de Dios, solamente a Jesús es al cual nosotros tenemos que escuchar. No es a nadie más, es solamente a su Hijo amado en el cual Él tiene complacencias, como dice la Escritura. Pero también cuando leemos en el texto que cayeron de bruces, ustedes dirán, bueno, ¿qué significa caer de bruces? ¿Qué le pregunta? ¿Qué significa? Caer de bruces cuando uno cae boca abajo. Ahora, en los tiempos de hoy en día, la gente se cae para atrás. Pero en los tiempos bíblicos la gente caía para adelante. ¿Usted se imagina eso? Que la gente que se caen para atrás hoy en día se caen para adelante. En los tiempos bíblicos la gente caía hacia adelante, no hacia atrás, como hoy le llaman el descanso, que es algo que no es tan, no aparece en la Escritura, sino que lo que aparece es que caían hacia adelante. Y cuando ellos vieron ese milagro, cuando ellos vieron eso, enseguida cayeron. Dice la Escritura que cayeron de bruces, que cayeron boca abajo, ¿verdad? Tanto Pedro como también el que le estaba acompañando. Y qué bien, hermanos, que vemos aquí algo bien interesante, que es esta paradoja, ¿verdad? Que cómo Dios usa cada una de sus cosas para hacer su voluntad, porque Dios es así. Dios usa cada momento y cada momento en el cual Él se manifiesta para entonces mostrarnos algo dentro de su voluntad. Entonces es fascinante este momento, es fascinante este tiempo, pero el ver al bajar solo a Jesús, que es interesante, es el fruto de esa transformación. Es algo bien especial. A Jesús no solamente, hermano, lo podemos confundir con ningún personaje que podamos ver en la Biblia. La Biblia dice que solamente vieron a Jesús solo. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente Él es quien nos salva. Amén. Solamente es Jesús quien nos salva. Solamente es Jesús quien iba a dar la vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Es decir, hermano, que nunca podemos confundirnos con nadie. Nunca que tengamos una experiencia de parte de Dios puede haber una confusión en nosotros, sino que solamente toda experiencia que vivamos, todas las cosas que vivimos en nuestras vidas nos llevan y nos dirigen a Jesús. Y es a Él al cual nosotros tenemos que escuchar. Dice la palabra que los llevó a un monte bien alto, y aquí hay un juego de palabras una vez más, cuando habla de lo alto y de lo bajo. Porque ¿qué es lo que significa lo alto y lo bajo para nosotros? Cuando hablamos a veces de lo alto, vemos que es el cielo. ¿Y qué cosa es el cielo? ¿Cuál es el símbolo del cielo? El cielo es la esfera de Dios. Es donde Dios es ese lugar donde vemos a Dios. Lo bajo de la tierra también muestra nuestra propia esfera. ¿Y qué hay en lo bajo? Piensa por un momento, ¿qué es lo que hay abajo? ¿Qué es lo que hay en lo bajo? Si sabemos que en el cielo está Dios. Imaginémonos en esta ciudad de Filadelfia, tan especial para nosotros, en la hora esa que le dicen, ¿cómo es que dicen la hora? ¿Cómo es que dicen la hora esa del tráfico fuerte? ¿Ah? Ajá, esa hora, la hora pico, por ahí hay quien dijo, ¿verdad? Imaginemos ese tiempo, en ese momento que las avenidas están llenas, el Boulevard, la I-95, todos estos lugares están llenos. Y al estar lleno se va acumulando de gases, se va llenando de toda esa polución. El ambiente se hace irrespirable.
Y si tenemos un poco de suerte de podernos elevar hacia un monte alto en ese momento, tendremos entonces una sensación de frescura, de bienestar, de respirar un aire sano en ese momento en el cual nos estamos subiendo a esa montaña. Pero si trasladamos eso por un momento a nuestra vida de fe, a nuestra experiencia de fe, abajo es donde están las pasiones de siempre, que todos, cada quien tiene, como hablábamos la semana pasada, los egoísmos de siempre, lo irrespirable que siempre estamos viviendo, cada uno de nosotros vivimos en esa polución constantemente, de momentos difíciles, de momentos irrespirables, de momentos en el cual no queremos estar a veces ni en la casa. Hay momentos difíciles que vivimos, pero arriba está Dios. Está Dios con su verdad, está Dios con su amor, está Dios con su transparencia, con su fidelidad. Amén. Que en medio del problema que tú llevas en tu vida, abajo puedes saber que en un momento determinado ahí está Dios con nosotros. Es decir, que no estamos solos. Dios está con nosotros aún en los momentos más difíciles. Ahí está el Señor con nosotros. Y dice que Pedro en ese momento de felicidad, Pedro en ese momento que estaba ahí en la montaña disfrutando de esa presencia, de esa visión, Pedro hace una propuesta y dice, qué bien se está aquí en este lugar. ¿Nunca le ha pasado eso a ustedes cuando están en ese momento especial en su vida, que usted dice, ay, yo no quiero que esto pase? O usted está en un lugar bien bueno y usted dice, ay, no quiero regresar a mi casa. ¿No le ha pasado eso? A nadie le pasa, porque todo el mundo está callado, me mira como pez en tarima, ¿verdad? Uno dice, no quiero regresar a mi realidad, no quiero regresar a lo mismo. Pero así pasa. Y ese es el momento del encuentro con Dios. Es el momento de esa, lo que llaman epifanía. ¿Saben qué significa epifanía? Epifanía significa ese encuentro. Ese encuentro con lo divino, esa experiencia. Y yo creo que cada uno de nosotros como creyentes en el Señor hemos tenido esos encuentros especiales con Dios, en los cuales cuando estamos en Él decimos, ay, yo no quisiera regresarme. Pero el Señor te dice que tienes que regresar también. Pero ahora no regresamos solos, porque andamos con Jesús. Y esto es importantísimo, hermanos, porque ese encuentro con Dios nos cambia totalmente nuestra realidad, nos cambia nuestra vida. Cuando usted disfruta de ese encuentro, cuando usted disfruta de esa presencia, cuando usted disfruta de ese contacto con Dios, de esa experiencia con Dios, usted como que no quiere regresar de ese tiempo, como que no quiere virar de ese momento, pero la vida nos cambia porque Jesús nos transfigura. Nosotros no podemos cambiar por nuestra propia fuerza. Humanamente no podemos hacer cambios en nuestras vidas, pero Jesús sí puede cambiar nuestras vidas. Porque necesitamos de Dios. Tenemos que ver las cosas de otra manera. Y eso es lo que Pedro decía. Hagamos 3 tiendas. Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Equipar a Elías y equipar a Moisés con Jesús. Y también eso nos pasa a muchos de nosotros. Jesús sí, pero en tanto no interfiera con las cosas de mi vida. ¿Verdad? Jesús sí, pero que no se meta en las cosas de mi vida. Que no se meta en mis asuntos personales. Al final, Pedro se convierte y solo ve a Jesús. Y es esa experiencia bonita. No podemos comparar nada ni nadie con la presencia de Jesús en nosotros, de Dios con nosotros. Dice que Pedro, después de esto, que ve esa conversión, solamente ve a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el importante, hermanos. Cuando usted vive una experiencia con Dios, usted no mire quién lo ayudó, usted no mire quién lo llevó, usted no mire nada de eso, usted solamente mire a Jesús. Solamente mire a Jesús, que es el incomparable, que es el invencible y que es el único que va a hacer por cada uno de nosotros. Desde Él vamos a vivir. Por eso es que necesitamos que Jesús, que Él sea el que nos convierta.
Y qué hermosas son todas estas historias de conversión. Yo pienso que todos nosotros tenemos esas historias con el Señor. Yo pienso que cada uno de nosotros tiene un testimonio de algo grande, de esa aparición, de ese encuentro, donde solamente cuando abrimos nuestros ojos estábamos nosotros y Jesús. Y es algo sumamente maravilloso. Es algo sumamente tremendo. Y recordaba la historia de un hombre que Kelia conoce, y el rey también, y se ríe porque... Y este hombre por los años, en el siglo XVIII, vino a evangelizar a los Estados Unidos. Tenía un grupo en el cual predicaba en las calles y en los lugares, donde quiera que había. Él decía que donde había un patio, donde había un lugar, era su púlpito. Y llegó a los Estados Unidos y no pudo lograr el éxito que él esperaba. Cuando se regresaba a Inglaterra en su barco, en el barco que regresaba, tuvo una experiencia con Dios. El barco comenzaba a hundirse, había una gran tormenta, y en medio de toda aquella confusión que él estaba bien atemorizado, vio a unos hermanos que iban en ese barco, eran moravos, que iban en ese barco, y comenzaron, en vez de atemorizarse, comenzaron a cantar, comenzaron a alabar a Dios. Y él en ese momento sintió una experiencia y un fuego tan grande en su corazón, que cuando llegó a su país, comenzó a predicar con más fuerza y con más poder. Y hoy en día fundó uno de los movimientos más grandes evangelísticos que hay en el mundo, donde tiene la cruz con ese fuego, ¿verdad? Que es ese movimiento metodista, o el movimiento wesleyano, que fue John Wesley. Y en ese momento que él tuvo ese encuentro, donde él en vez de verlo, no eran ellos que estaban cantando, no eran ellos que estaban en ese momento alabando, era Jesús al cual él estaba mirando en ese momento. Y a partir de ahí comenzó a predicar la palabra, uno de los movimientos que hasta el día de hoy existe. ¿No es maravilloso? Cuando estamos perdiendo a veces la fuerza, estamos perdiendo a veces tantas cosas, ese encuentro con Jesús nos llena, nos revitaliza, y entonces comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Desde lo personal hasta lo colectivo. Y es por eso, hermanos, que oramos por un avivamiento para la iglesia, y es por eso que oramos por nuestra vida espiritual cada día, porque tenemos que subir a esa montaña, tener esa experiencia, no para ver a Elías, no para ver a Moisés, sino para bajar con Jesús, y que ese Jesús avive nuestros corazones y comenzamos a hacer la obra que tenemos que hacer de parte de Dios. Amén. Y este fue el encuentro de Wesley, pero fue ese el encuentro que hemos tenido nosotros en una enfermedad, en un problema, en una dificultad que hayamos tenido, que se nos ha aparecido Jesús. Y Dios nos dice, no es el médico, no es la enfermera, no es la... No, es Jesús quien está haciendo la obra en tu vida. Hermanos, aprendamos a mirar cada instante de nuestras vidas, porque Jesús siempre está presente. Y cada encuentro con Jesús que podamos tener con Jesús, no podemos salir nunca igual que como entramos. Ahí está el cambio de cada una de las cosas. Nadie quedó en la montaña. Se sube al monte no para quedarnos allí, sino porque tenemos que bajar. Porque abajo es que está la vida. Abajo es que están los problemas, las dificultades, la lucha. Por eso el Señor nos invita a que regresemos a la vida, pero que regresemos con nuevas fuerzas, con nueva luz. ¿Estaremos dispuestos a eso como iglesia? Porque hoy en día la iglesia quiere mucha experiencia, y es que queremos sentir el Espíritu Santo, y queremos sentir a Dios, y cerramos nuestros ojos. ¡Qué lindo, qué maravilloso! Pero no podemos quedarnos en ese momento. Toda esa experiencia que tenemos en la iglesia, toda esa experiencia que tenemos a Dios, es para poder bajar y poder hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. No en nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Él. Eso es algo maravilloso. Porque salimos de ese encuentro equipados para que nada ni nadie nos pueda hundir. Nada ni nadie nos pueda hundir. Y a veces se oye decir que por ahí
¿Qué es lo que te dan en el culto? ¿Qué experiencia tú puedes vivir en el culto? Y por supuesto que no vamos a responder que dólares, ¿no? Pero sí algo más importante, que tenemos a Dios, que Dios está con nosotros. Y con Dios una vida en plenitud. Y ese sentido de la transfiguración en los evangelios, que es adelantar esa Pascua, de ver el final. Y ese final no es el Calvario, no es el monte de la crucifixión. ¿Usted sabe cuál es el final? La resurrección. Amén. La resurrección es el final. Por eso, amados hermanos, estamos viviendo en tiempos muy difíciles para la humanidad. Tiempos que todos sabemos de la guerra, de la inflación, de la amenaza de destrucción masiva, de todas estas cosas que están pasando, todas estas dificultades económicas que estamos viviendo. En lo personal, podemos estar muchos de nosotros aquí en esta mañana pasando por momentos muy difíciles en cualquier índole de nuestras vidas. También en la vida congregacional como iglesia podemos estar pasando momentos difíciles. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en un momento así? ¿Qué hacemos en un momento donde nuestra vida se está cayendo a pedazos? ¿Consideramos la oración como una necesidad? ¿Vemos la oración como una necesidad para eso? ¿Sientes la necesidad de orar? Como sentir necesidad de comer o de beber o de respirar, de dormir. ¿Estamos sintiendo eso? Este tiempo de Cuaresma es un tiempo de llamado a la oración. Dios nos llama a echar a andar de nuevo si nos hemos quedado parados. ¿Cuántos se han quedado parados? No lo digan. No me hace que se levanten todos. ¿Cuántos se han quedado parados que ni para allá ni para acá y que no haya avance en la vida y que no ven nada en ningún sentido? Hay muchos o algunos que se pueden haber quedado parados. Pero Dios nos está llamando en este tiempo a que salgamos, a que miremos también hacia arriba, pues donde se pueden contar las estrellas, que confiemos en Dios, la tierra que Dios nos tiene preparada para cada uno de nosotros. Y mejor que eso también nos irá guiando hacia allá, a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas. Amén.